¡Hey! ¿Qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas a Musicografía. Hoy se va a liar, hoy la liamos en condiciones. ¿Has visto la duración del vídeo? ¿Has visto toda la metralla que vamos a soltar por la boca hoy? ¿Toda la información que vais a tener? Hay que dejar clara una cosa antes, esto no es un The Dissection. No vamos a repasar la historia, lo que vamos a hacer es repasar la discografía, es una cosa muy distinta y de hecho al final del vídeo os daremos más detallitos porque tenemos cosas pensadas con esta sección con otros grupos. Y lo que vamos a hacer es desgranar los LPs tal y como os dijimos en la entrevista del día 31, os lo prometimos y así se hace. Vamos a tratar 3 aspectos de cada disco, si se puede, que ya veremos que no en todo se va a poder. Y esos aspectos van a ser las letras, la portada y joder, como para no hablar de la música, ¿para qué hemos venido si no, verdad? Bueno, ya vais a ver que comentaremos los discos hablando de estos 3 puntos o como en otros casos haremos, hablaremos de la ambientación. Pero en cualquier caso lo más probable es que solo desfilen imágenes y demás y no aparezca mi Gepetto. Y seguro que eso os alegráis de ello. Por lo que nada, poneros cómodos, poneros cómodas y estad muy atentos y atentas porque hoy vas a descubrir todos los detalles de la discografía de Burzum. ¡Empezamos! El primer disco de Burzum no fue sino lo que todo el mundo ya sabe, un auténtico golpe sobre la mesa. En un mundo donde el black metal ya se presentaba combinado, había llegado el momento de dar un buen golpe encima de la mesa, un black metal ejecutado con imperfecta perfección, con crudeza y con unas atmósferas que rezuman oscuridad, un lugar donde nada se salva de la destrucción, ni siquiera la luz. El primer disco de Burzum consiguió exactamente apropiarse de un lenguaje oscuro, de un concepto que en su totalidad derrochaba el sudor de la muerte, la desesperación, un auténtico asesinato a la luz, un abrazo a la oscuridad, una referencia absoluta. De hecho es que es una realidad, sin el disco homónimo de Burzum nada sería igual. A través de los riffs que se pueden observar en canciones como Feeble Screams o ese homenaje a Ea, se esconde un lugar que te agarraba y te hablaba directamente de lo que es el dolor, de que la tragedia del mundo se sirve en esta fiesta. Es obvio que tiene un lenguaje musical inspirado en bandas anteriores, pero lo rudimentario de su grabación por voluntad propia de Vikernes, la atmósfera generada y todo lo que hay encerrado en él, lo convierte en ese primer ladrillo que hoy en día es literalmente un mundo. Hace tiempo leía una reseña del disco en un fanzine sueco y ejecutaban a la perfección todo lo que hace Varg en este disco. Es crudo, roñoso, miserable, no tiene composiciones dotadas de virtuosismo, pero aun con todo, es la hostia, y es lo que es, mi disco favorito de la carrera de Burzum. Las letras de este disco van muy acorde a lo que quiere representar el trabajo, ya no es que sean perfectamente vomitadas a la hora de cantarlas, es que encima tras de sí se encuentran sueños que se transforman en canción, como en el caso de Spell of Destruction o la recreación de un personaje como Ea. Para aquel que no lo sepa, Ea es el señor de la tierra en la mitología sumeria y dota a los humanos de artes varias, oficios y también para lograr aquello que quieran dentro de los ambientes relacionados con la agricultura. Esto demuestra, entre otras cosas, que las letras también guardan tras de sí un significado profundo y estudiado. De hecho, como jugador de rol que es,
por entonces estuvo muy influenciado por Lovecraft para escribir el conjuro lanzado en Spell of Destruction. Casi nada. Por supuesto, las referencias al Señor de los Anillos se abrazan desde este primer momento, catalogando el lamento de aquel orco que, aunque solo fuera de forma instrumental, como nos lo hacía sentir, tiene como principal inspiración a los Uruk-hai y a los sentimientos de la maldad dentro suya. De la portada podemos rescatar las palabras del propio Varg diciendo que el arte representa la absoluta oscuridad en la que se mete el personaje, una portada creada por Jannik Wyss Hansen y que deja bastante claro todo eso. Siendo muy seguidor de la obra de Kittelsen, resulta también bastante curioso el parecido de la portada con Sorgen, una obra pintada entre 1894 y 1895 por el autor que, como ya hemos visto y vamos a volver a repasar, tiene bastante relación con la obra de Burzum. De lo que no cabe duda es que es un álbum vital para entender absolutamente todo lo relacionado al black metal, aunque eso no habría ni que decirlo, donde todo absolutamente casa en un concepto que queda claro: la oscuridad vino para quedarse y tiene nombre en una de las lenguas creadas por Tolkien. Más allá de la iglesia quemada de Fantolf en la portada de Aske, EP que al ser EP comentaremos en otra ocasión, debemos continuar con la figura de un disco que inclusive varios de vosotros habéis tachado como una de vuestras obras favoritas de Burzum, y no es para menos. La realización de este segundo LP deja claras varias cosas, pero una de las más clarividentes es que en el camino que está llevando Vikernes con su proyecto es el camino correcto, el de la oscuridad que sobresale por todos los costados, el de una oscuridad que es sangrante en cada riff que lo alimenta. Precisamente esos riffs son una de las muestras más claras de por qué este disco es maravilloso, pese a, tal y como dijo el propio Vikernes, era menos oscuro que el disco debut. Y ojo, se está hablando de que es menos oscuro, no de que no sea oscuro per se. Creo que se me entiende. Es inevitable asomarse a Lost Wisdom y mantenerse maravillado ya no solo por eso, sino por toda la ambientación que pilota a través de una natural atmósfera que te atrapa y es que no te suelta, de la que te hace partícipe en todo momento de un ambiente que corta, que suena frío, fiero, asombroso y que incluso tiene cierto grado de belleza. Dead Somengambar, que por cierto fue limitado a apenas 950 copias en su primera tirada, está fantásticamente recreado tanto por los riffs como por una utilización inteligente y acertada de los teclados, un inmersivo juego del lenguaje musical y una absoluta cátedra de cómo utilizarlo. A veces, no sé si es paranoia mía, pero creo que por el debut y los siguientes álbumes es el disco que queda relegado hasta cierto punto de infravaloración dentro de lo que son los álbumes clásicos de Burzum, y es un disco asombrosamente magistral en lo musical. Es un disco que en sus letras aborda un apocalipsis interno en distintas interpretaciones. En Gate to the Gate, el propio Vikernes afirma ¿por qué vine a este mundo de dolor?, que apoya perfectamente los argumentos de lo que estamos comentando. Más allá de eso, su reflexión en Lost Wisdom de que Dios quemó la sabiduría y ahora yace en un conocimiento perdido completamente enterrado del mundo, y es más, todavía tiene tiempo de indagar en metáforas fantásticas o de hacer hincapié en un aquelarre con círculos negros en la noche más oscura del tiempo y donde el fuego del mundo no llega. Ahí es nada, un concepto de lo más interesante. Como comentábamos anteriormente, Varg siempre ha sido un gran amante de los juegos de rol y todo lo relacionado con este mundo. A pesar de que incluso Metal Archives afirma que una vez más Jannik es quien se encarga de la portada, lo cierto es que hay algo que aclarar. En mitad de todo esto existe la figura de Kate Parkinson. Este señor era un artista de fantasía americano y es el ilustrador de muchísimas obras relacionadas con reinos olvidados, Dragonlance y también bastantes cosas relacionadas con Dungeons and Dragons, y de ahí
que haya que nombrar a Parkinson porque la inspiración está más que clara con este trabajo, y además Barr conocía perfectamente todo esto, lo suficiente como para tenerlo como inspiración y decírselo a Yannick. Que oye, suscríbete a Musicografía porque en un futuro traeremos más arte y metal extremo relacionado con Burzum, que quedan todavía cosas por ver. Nos vamos ahora de viaje a un disco que os resultará familiar por cosas que ahora en un ratito os vamos a contar. El tema es que Ibis Lisetaros probablemente sea el disco que más desesperación rezuma dentro de los álbumes clásicos de Burzum, o bueno, de todo en general, mejor dicho. El rango vocal que ejecuta aquí Barg es de un dolor rasgante como el acero sobre el pecho. Darse un paseo por este disco es ondear la bandera de la tristeza y sentir que de alguna manera sí pudo influir bastante en dos elementos, en el black metal atmosférico y para mí al menos, en menor medida, dentro del depressive black metal, aunque eso ya sobre todo recaiga en el lado vocal. Del caso de la influencia en el primero es inevitable, Ibis Lisetaros tiene la capacidad de dibujar con la música lo que no se puede explicar, la hórrida figura de un mundo repleto de universos donde converge la muerte y sobre todo como vamos a ver también a nivel de letras. Vikernes siempre tuvo una gran capacidad de hacer para lograr que a través de su ambientación se explique con pelos y señales todo lo que se quería transmitir. El disco brilla en todo momento a través de los teclados muy visibles desde que el disco te introduce en su propio sendero. Una fría melodía que juega también con la guitarra y que ya desde el segundo uno te ofrece el concepto del trabajo. Algo complicadísimo pero que cuando se logra hay que aplaudirlo como una obra de arte. Al fin y al cabo, lo que es este disco. Vayamos a hablar de las letras de este disco que por cierto está dedicado a Fenris y Demonad tal y como afirmó Vikernes en 1995. Algo que siempre suele llamar la atención en este disco es la poquita presencia que tenemos dentro de este apartado, y es que si sumamos que no hay mucha letra con que el disco juega toda su mano con tan solo 4 canciones, podría resultar que no hay mucho donde rascar. Pero no es así. Partiendo de la premisa del título del álbum, hay que centrarse en la idea de que el disco está pensado en un plano conceptual, con su nombre traducido Si la luz nos lleva, dejando todo bastante abierto a las interpretaciones. De hecho, el propio Vikernes afirmaba lo siguiente: Ibis Lisetaros es un álbum conceptual sobre lo que una vez fue antes de que la luz nos llevara y cabalgáramos hacia el castillo del sueño, en el vacío. Es algo como: cuidado con la luz cristiana, os llevará a la degeneración y a la nada. Lo que otros llaman luz, yo lo llamo oscuridad. Busca la oscuridad y el infierno, y no encontrarás nada más que evolución. Mirad, si algo cataloga las letras de Barg en este disco como idóneas es que tienen la firmeza de generar lo que cuenta la música en frases como: un claro en el bosque donde brilla el sol, entre los árboles estamos aprisionados, en la felicidad de este Dios. Las frases son cortas, directas y abogan siempre por el fin, por lo que relata la propia portada, tal y como ya os dijimos en su día, y que ayuda mucho a lo que es todo el concepto del álbum. Porque sí, amigos y amigas, en su día os hablamos tanto de esta portada como de la siguiente que va a venir ahora. En esta ocasión nos encontramos a Kittelsen con su cuadro de El Mendigo, una obra que relata cómo un hombre fallece mientras los cuervos parecen simbolizar la muerte de toda posesión espiritual. Es una de las obras que mejor alcanzan a conectar con los discos de Burzum, siendo ampliamente una alegoría a la pérdida de toda esperanza y a cómo lo envuelve la oscuridad mientras la luz se pierde en el fondo, esa luz a la que se hace referencia dentro del título del propio disco. Por cierto, como dato extra, en la contraportada también podemos hacer mención a Kittelsen, dado que aparece la famosa obra
Pesta Comer, que viene a decir algo así como la peste se acerca, y que no sé qué pensaréis, pero que yo creo que casa muy bien con todo el concepto del álbum una vez más. A Vikernes se le pueden asignar multitud de defectos con los que algunos estarán de acuerdo y otros no, a Salways, pero una de sus principales virtudes ha sido siempre el haber generado riffs que son una auténtica historia dentro del género, y claro, Philosophen tiene varios de estos riffs que son absolutamente míticos en su repertorio. Ya partiendo de Dunkelheit podemos encontrar en ella todo lo que cabría esperar de una canción de este calibre, absolutamente legendario cómo te absorbe y más sorprendente aún tratándose de una de las primeras composiciones que Vikernes hizo para Burzum, que por cierto, tiene el mismo significado que el título de la canción. Philosophem está medido de una manera brillante, todo cuadra a la perfección y es un disco donde se observan pasajes de todo tipo y una amalgama de texturas que se descubren con las escuchas, algo que si ya era de agradecer en esos tiempos, ahora ya ni os cuento. Si hay algo que pueda definir a Philosophen es una lección absolutamente estudiada sobre cómo crear atmósferas, cómo jugar con ellas y llevar al oyente a un universo donde hay recreaciones de paisajes desoladores a situaciones que realmente son muy evocadoras, como puede suceder en la tercera canción de la cual hablaremos en un rato. El propio Vikernes afirmó de este disco que era un disco un poco extraño, pero también afirmó otras cosas más. En lo musical hay una batería ruidosa y pesada, voces más agresivas, una monotonía llevada al extremo, percusión de resistencia, una música para ocasiones especiales. Es un disco para la soledad, las noches melancólicas, una música hipnótica para un tiempo confuso. Cuando comentamos el aspecto de las letras en Philosophem, ahondamos en un disco donde hay multitud de detalles que destacar. Hay una lucha constante entre la luz y la oscuridad que se respiran en diferentes composiciones del disco, pero incluso también hay lugar para la esperanza y de pronto para la misantropía. Sin ir más lejos, si nos fijamos en la letra de Jesus Tod, que significa traducida la muerte de Jesús, vaya, qué sorpresa, nos encontramos una letra que deja claras sus intenciones, con la oscuridad ondeando como estandarte. Más allá de estos aspectos que ya están más que claros que aparecerán, una de las cosas más curiosas y conocidas en la tercera canción es que vuelve a tener una referencia al Señor de los Anillos, porque su letra está basada en un poema de Bilbo tal y como se encargó de afirmar el propio Vikernes. Cuando le preguntaban a él sobre las letras, él siempre se encargaba de decir lo siguiente: las letras son un elogio a la oscuridad, la reina de la noche, el respeto a los paganos muertos, la contemplación, el desprecio de la decrepitud, la dualidad de la luz y la oscuridad, lo que una vez fue esperanza y hoy es desprecio al mundo. Las letras de este disco giran en torno a ideas principalmente existencialistas, donde vaga desde un lenguaje reflexivo sobre la necesidad de la noche tanto como la del día, o cómo ésta da un nuevo significado a la existencia de los hombres. De esta manera no sería tampoco una locura afirmar que Philosophem es un disco que al final termina añadiendo también la atmósfera nocturna como un elemento sobre el que gira el disco, y más que negativismo, como afirma mucha gente, aquí se encuentra muchísima reflexión filosófica. Y esta fue la otra portada que os presentamos en el vídeo que hicimos sobre el arte de Kittelsen en las portadas de Burzum, y que os vamos a dejar en la descripción de este vídeo, por tanto sí. Volvemos a encontrarnos con Kittelsen y con una de las portadas más representativas, me atrevería a decir, de la historia del black metal. Es una obra del año 1900 donde una mujer está tocando una trompeta de abedul y su relación con las letras es meramente atmosférico, dado que más allá de esto no podemos observar una relación sobradamente directa.
completa. De hecho, más que dejártelo en la descripción, te lo dejo en un comentario fijado para que vayas a verlo, esa entrega que hicimos de Arte y Metal Extremo, porque a lo mejor sí que hay relación, quién sabe. Bueno, por causas obvias más relacionadas a la historia y como ya todo el mundo sabe, no voy a repetirme como un loro porque ¿para qué? En esta ocasión la limitación estaba presente y el Dungeon Synth se abrió paso en la música de Burzum con este Deudi Balders, que tiene una historia que comentaremos ahora. Ocurre una cosa siendo objetivos con este disco y que va más allá del cambio de tercio en cuanto al propio género musical, y es que en esta ocasión los elementos sonoros son variados, algo que resulta clave para comprender perfectamente lo que se cuenta en el disco, pero el gran pero del álbum es que cae en una espiral de repetición en algunos momentos alargados hasta límites que son incomprensibles. Más allá de la recreación y guiños obvios a canciones de otros álbumes, el fallo del disco es que las ideas parecen óptimas de llevarse a cabo, pero se quedan en eso, simplemente en ideas. Hay pistas que resultan interesantes, sí, inclusive ambiciosas, si podemos decirlo, pero es un disco que con muchísimo menos metraje podría haber ofrecido muchísimo más, como pasa en tantas otras ocasiones. Os lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, menos es más, y este es un caso. Bueno, resulta obvio que en esta ocasión no hay letras, pero sí que hay concepto, por lo que es lo que vamos a repasar. En esta ocasión, Burzum aboga por una obra donde a través de ciertos textos se nos va haciendo hincapié en una historia que parte de primeras con la muerte de Balder, dios de la paz, la luz y el perdón en la mitología nórdica y germana. Si bien aquí podríamos indagar aún más a través de los textos introductorios hitos en el libreto, hay que pasar al siguiente apartado para terminar de comprenderlo. La razón resulta simple porque en el disco vienen citas distintas imágenes que apoyan el concepto propio del disco, haciendo alusión a diferentes pensamientos que indagan en el significado de la vida, como puede ser el caso de la tercera ilustración de las que encontraremos en el disco, añadiendo así un concepto también bastante visual. Todo esto sumado a la portada realizada por Tanya Steen demuestra que el disco en idea parecía original, pero es que en ejecución queda mal ejecutado, al menos bajo mi opinión. Vamos a seguir aún más con Dungeon Synth de esta etapa de Burzum, con un disco que vendría a pronunciarse, según Google, como Hjalskaf o algo así. Las culpas a Google si lo he pronunciado mal. Si queréis que os lo diga, sí. Aquí esos patrones tan repetitivos y alargados hasta la saciedad han sido sustituidos, al igual que una producción mucho más mejorada y también un claro camino hacia algo muchísimo más siniestro, pero a su vez también mejor compuesto y en definitiva con muchísimos más matices. Todo se ha dicho, para este disco Vikernes en la cárcel ya contaba con mejores instrumentos para hacerlo. El disco empieza con una primera mitad que es absorbente, que aboga por los planos naturalistas y un claro deje de Death Can Dance, banda de la cual Vikernes nunca ha renegado y ha dicho en numerosas ocasiones que influyó en su música. En general el disco se siente mucho más completo, más abierto a matices y con un clarísimo enfoque por hacer de esto algo que sí que sumergiese al oyente en la atmósfera del disco. Lo consigue más que de sobra. No todo es la hostia, porque hay partes en las cuales se sienten pasajes repetidos que no terminan de ser sobresalientes y caen casi en la repetición, pero en general a mí me parece muchísimo más trabajado que el anterior disco. No está nada mal. Pasemos al plano de lo que se quiere contar con este disco, porque sin ir más lejos en el propio título ya tenemos la pista más que clara.
aunque como en el anterior álbum, volvemos a toparnos también con explicaciones en las canciones. Hjalskaf hace referencia al trono de Odín, que le permite ver todos los reinos, los llamados 9 mundos, y lo más curioso es que tiene cierta relación con el anterior disco, aunque a priori no lo parezca. Según la prosa Edda, Odín usó dicho trono para encontrar a Loki. La razón, por causas que podéis investigar, Loki otorgó una flecha hecha de muérdago a Hafnur, hermano ciego de Balder y principal protagonista de la obra vista anteriormente, ¿recordáis? El caso es que Loki ayudó a Hafnur a disparar el arco y la flecha de muérdago se clavó en el pecho de Balder, que murió enseguida, en el acto. Por eso mismo, Odín usó el trono. En el propio disco también hay que decir que se hace referencia a Nerthus, la diosa nórdica de la tierra, a Frigg, la esposa de Odín, o sí, claro, al propio Hafnur. La portada no es que tampoco tenga mucho misterio ni deja mucho a la imaginación. Nos topamos con otra portada de Tanya Steen con un bosque sumido en la más absoluta oscuridad, con tonos verdes azulados que le da una atmósfera algo siniestra apropiada para el disco, y poco más hay que decir, porque ya estáis viendo que tampoco es para comerse mucho el tarro. Pero si os fijáis, algo que mola mucho de estos dos discos, pese a que musicalmente no puedan casar con mucha gente, como es mi caso, es que hay conceptos detrás que están bastante bien, hay ideas muy bien pensadas, pero la ejecución pues se queda un poco no deficiente, pero sí que se queda un poquito por debajo de lo esperado, tal vez. Con el anterior disco, Vikernes afirmó que no volvería a sacar más música con el nombre de Burzum. Esto, de todas formas, prepararos para escucharlo alguna que otra vez a lo largo del vídeo. Y bueno, si seguimos aquí, por algo será, ¿no, cracks? El regreso a los orígenes. Así es como muchos tacharon a Velus en su día, cuando el lanzamiento del disco estaba cerca. La primera obra de Burzum, después de que Varg saliese de prisión, ya llevaba una respuesta de su protagonista: va a ser como lo de antaño. Y bueno, pasemos a comentar eso. El disco, como vamos a ver en el apartado relativo a las letras, cambió muchísimo de nombre, pero el concepto estaba claro. Velus fue planeado como un disco donde indagar en los sonidos más atmosféricos de obras como Ibislis Taros y por supuesto Philosophen. Sinceramente, a mí me parece que el disco está muy infravalorado porque tiene matices para dar y tomar. Los riffs, pues estamos hablando de un tipo que se le podrán discutir muchas cosas, pero esto siempre ha sido una máquina de hacer las cosas bien, y tantas otras cosas que también encontramos en cuanto a las texturas. No se puede discutir los pasajes ambientales que tiene, a mí me recuerda bastante a Philosophem en general y no se hace ni pesado ni repetitivo, y es más, aboga algunos elementos que por entonces no estaban demasiado explotados dentro de lo que es el black metal atmosférico y que vino a reivindicarlos con este Velus, por lo tanto genial. Personalmente, y como digo, un gran disco, y Glemless Elf es una puñetera pasada de tema. Como os comentaba anteriormente, el disco sufrió varios cambios de nombre: el regreso de Balder, Den Fitehuden y finalmente Velus, pero sabéis, todos tienen en común la misma persona una vez más: Balder. Lo que pasa que en su versión sumeria. En esta ocasión todos los temas exploran cosas relacionadas con la vida de Velus, pero al contrario que en los anteriores trabajos, la búsqueda se hace a través de un black metal atmosférico con tintes bastante clásicos. El concepto en sí explora mitos de la vida de Velus, la muerte del mismo, su búsqueda en el mundo subterráneo y el regreso del mismo, entre muchos otros guiños o conceptos que están implícitos en la propia obra. Pero mirad, qué curioso que se hable de regreso, ¿no? ¿Acaso un guiño a su propia persona? La portada, vale, ¿quién crees que la hizo? ¿Acaso piensas que volvió a encargarse Tanya? Pues no,
En esta ocasión fue obra del propio Vikernes con una fotografía hecha por él en algún bosque, parque o reserva natural de algunos de sus tantos paseos. En este caso también le echó una mano con todo lo relativo al diseño artístico Adrian Weir, el británico que también se encargó de sugerir esta obra de Doré para esta maravilla que no necesita ni presentación, ¿verdad? La vuelta de Vikernes a ser una figura relacionada con el black metal una vez más, activó su maquinaria para intentar pulir aspectos musicales que ya había dejado anteriormente, sin ir más lejos, en el propio Velus ya comentado y que sirve como paralelismo perfecto para lo que es Fallen. Las razones podrían ser meramente estructuradas a la cantidad de registros musicales que se mueven a lo largo del disco, a cómo Vikernes se vuelca principalmente en la creación de atmósferas, pero hay diferentes cosas que es por lo que a mi parecer mucha gente no termina de casar con la idea de Fallen. Desde el principio venimos diciendo que el Conde siempre ha sido una maquinaria absurdamente buena para generar riffs interesantes, pulidos, nada manidos y completamente entregados a la creatividad. Esto en Fallen, y ojo, en cierta parte no ocurre del todo. Fallen es un disco que se centra más en la recreación de un viaje por la pesadumbre. Fallen expresa una soledad infinita, un completo mundo donde las preguntas están sin responder y un atisbo de emociones inexplicables a lo largo de sus más de 40 minutos. Al contrario que cualquier otro disco de Burzum, Fallen parece casi una súplica, un canto a la persona solitaria. Al fin y al cabo, este disco, que fue ideado a nivel de producción como un disco de música clásica, aunque por motivos al final esto no se pudo ver completamente, también en lo relativo a las letras, Vikernes dirá unas cositas ahora que os parecerán muy interesantes. Por si Fallen ya no fuese lo suficientemente bueno con la música, al menos en lo que a mí respecta, tenemos dicho por el propio Vikernes el álbum que más desgarra su alma personalmente, y no es para menos. En el propio disco, tal y como os comentaba anteriormente, se explora el alma más que otra cosa. Se encuentran mensajes que se identifican en la locura personificada en una mujer en una canción como Bottsticken, la sexta canción del disco. Si a las letras además le añadimos los conceptos de la caída o la locura que se repiten en sus letras, nos topamos con un arsenal de personalidad dentro de este álbum, lo cual lo hace un poco más completo. La portada es que es poderosa, es realmente bonita, y casi diría que si no es mi portada favorita de Burzum, cerca anda, pero claro, no se asemeja con el concepto de lo que es Burzum. Pero, ¿de qué Burzum? Cuando a Vikernes le preguntaban sobre la portada y la tipografía de este disco, afirmaba que la tipografía fue Times New Roman y que la portada se eligió así porque casaba con el concepto del disco. Esta obra pictórica pertenece a William Adolph Bouguereau y fue pintada en 1899, pero si bien la portada parece ser toda la obra, no es así, porque el cuadro original es este que tenemos aquí y que, por cierto, fue uno de los últimos trabajos del autor. Vikernes afirmó que entendía que muchos se quedasen atrapados en el concepto de Gitelsen para Burzum, pero esto requería otro enfoque totalmente distinto y la verdad, a mí me encanta absolutamente todo en este disco. Y sobre todo lo habrás notado por la turra que te acabo de meter. Si bien es probable que más de uno y de una estéis pensando que ahora tendría que venir esto de aquí,
Hay que decir que el propio Vikernes no lo considera un álbum sino un recopilatorio, y además de estar en total de acuerdo con él, sí lo dice el creador del proyecto, ¿quién somos los demás para discutirlo? En fin, nos introducimos en la última obra que podríamos decir que tiene algo de black metal en su haber, e incluso esta frase hay que cogerla con muchas comillas. Skiptar nació en 2012, donde Vikernes estuvo muy activo a nivel promocional especialmente, dando diversas entrevistas y declaraciones sobre este nuevo trabajo que, siendo sinceros, levanta tanto pasiones como vejaciones, porque gustos hay como los culos, como ya os hemos dicho un montón de veces por aquí. De Skiptar hay que destacar que principalmente las voces, tal y como se encargó de afirmar el propio Vikernes, es el principal elemento sobre el que se mueve el disco, siendo la música un fondo, una excusa, algo así como una atmósfera, pero sin fijar toda la atención en la misma. Con todo esto, el disco musicalmente tiene matices de diferentes estilos, lugares donde la guitarra toma todo el protagonismo o estrofas donde el piano también hace acto de aparición para fundirse con la melodía y las voces ya relatadas. Que por cierto, las voces están ejecutadas siempre en un tono de voces limpias y en diferentes métodos, desde el susurro hasta lo narrado de forma épica. A mi parecer es un disco correcto, sin más. No es tan malo como se cuenta, pero tampoco me parece a mí una voladura de coco ni muchísimo menos. Algo muy normalito. A nivel de letras, Skiptar está principalmente basado en un poema nórdico titulado Voluspa, pero para el propio Vikernes va más allá de eso y en un ataque de nostalgia recrea en Skiptar un vistazo al pasado, un regreso a los orígenes, a las raíces, con un fuerte enfoque a la naturaleza y a la atmósfera. De este modo, más allá de estos conceptos, no se explora algo que tampoco sea muy enrevesado o que no se vea a simple vista con lo que el propio disco quiere comentar, por lo que podemos pasar a explorar la portada, que sí que tiene unas cuantas cosas que comentar. La portada, a mí por lo menos, me genera un impacto suficiente como para sentirme atraído por ella, aunque esto también tiene su sentido cuando su autor es uno de mis pintores favoritos sin lugar a dudas. Con el fondo mitológico que posee Skiptar, era inevitable pensar que no iba a tener una imagen relacionada con el mismo, pero antes vamos con el autor. ¿Recordáis cuando hablamos de la portada del Blood, Fire, Death de Bathory? ¿Os acordáis del autor de esta espectacular obra? Por si acaso os diré que estamos hablando de Peter Nikolai Arbo, que como ya sabéis sobre todo fue reconocido por recrear motivos históricos de la mitología nórdica, tales como los que están sucediendo o Tachan, este de aquí, la portada de este disco. La obra fue pintada en 1887 y traducida lleva por nombre Not cabalgando a Hrimfaxi, que básicamente hace referencia a Not, la personificación de la noche, y a su caballo, Hrimfaxi, que viene a significar crin de la escarcha. Por cierto, como un detalle extra, también añadir que ambos son lo opuesto a Dark, que simboliza el día, y a Skinfaxi, que viene a simbolizar a un caballo brillante. Es más, si os fijáis, los detalles de Arbo son completamente opuestos en ambas obras. El disco sí, es verdad que me deja con unas cuantas dudas, pero lo que nadie tiene que dudar aquí es que Peter Nikolai Arbo es la leche. Quien diga lo contrario, ¡ay! Y ahora sí que sí, amigos y amigas, el black metal llega a su fin con el anterior disco y lo que nos queda por observar es las ideas de Vikernes acerca de crear atmósferas provenientes de su pasión por el ambient. Sí, vuelve el Dungeon Synth en el estado más puro y lo hace con Sol Austan Manifestan, una obra que fue lanzada el 27 de mayo de 2013, ya poniendo en sobreaviso que se iba a tratar de un disco enfocado a este tipo de música. Si bien ya sabéis que personalmente soy un gran defensor del Dungeon Synth,
tal vez deberíamos hacer un vídeo, de hecho en un futuro. Este disco en concreto no me convence porque si bien hay sonidos interesantes, estando quien está detrás se puede esperar muchísimo más y aun con todo es una obra bastante sencilla en esencia. De hecho yo casi lo definiría como un tostón y sin duda el peor disco de la carrera de Burzum. Pero si bien musicalmente es un tostón, nos encontramos con una obra que sirve principalmente de apoyo para un documental, concretamente para 4 Bears, un documental que explora los cultos y rituales al oso y que fue grabado por la esposa de Vikernes, Mary Cachet, con el propio Vikernes de protagonista, por cierto. Sea como sea, y volviendo otra vez al terreno musical, el concepto del disco es, en palabras del propio Vikernes, un descenso a la oscuridad, el posterior ascenso a la luz y en definitiva una iniciación en lo pagano, en la elevación del hombre a lo divino y en la iluminación del hombre, cosa que francamente es imposible pillar con la música. Si nos fijamos en el título del disco y en las canciones del propio álbum, nos encontramos todos los títulos en islandés antiguo, encontrándonos así en, por ejemplo, el nombre del disco, la frase al este del sol, al oeste de la luna. Un título bien chulo, todo hay que decirlo, pero hasta ahí queda la cosa. Con lo que sí que vuelve a atinar Vikernes es con la portada, que esta vez ya ofrece distintos mundos, la urgencia, la oscuridad y la luz, con una portada perteneciente al madrileño Ulpiano Checa. Si bien viendo el concepto es algo que pudiese casar aunque sea por los colores utilizados, Ulpiano Checa hizo este dibujo en 1888, básicamente para representar el rapto de Proserpina, y de hecho lleva por título este mismo nombre. Teniendo en cuenta el concepto del disco, está claro que la historia de Perséfone y su rapto por parte de Hades cuadra perfectamente con el concepto del disco, y una vez más Vikernes apoya con una idea total para crear su obra. Una idea con un concepto muy interesante, pero que de nuevo es un disco con una mala ejecución. Como hemos dicho anteriormente, Burzum ya se había convertido en un proyecto exclusivamente dedicado al Dungeon Synth, que si bien había estado presente durante toda su historia, en este momento ocupaba todo. Tras el fracaso que supone el anterior disco a nivel de calidad, con The Ways of Yore aparecido en 2014, no os creáis que la cosa va a cambiar mucho, aunque a mi parecer sí va a ser un poquito mejor que el anterior. Yendo con la clara premisa de que Burzum en este tiempo es ya lo que es, y teniendo claro que hay que separar la época del black metal con la del Dungeon Synth, en esta ocasión hay sonidos que sí que me convencen, pero hay un problema. 1 hora y pico de duración para un disco que tampoco es que ofrezca una variedad musical excepcional. Que sí, que todo tiene su sentido cuando estamos hablando una vez más de ambientaciones, pero resulta demasiado pobre en este aspecto, al menos para mí. Hablando de conceptos, The Ways of Yore no se queda atrás de lo demás y nos volvemos a topar con una reflexión de Vikernes que ahonda, literalmente dicho por él, en la evolución humana y la exploración de nuestros antepasados. Vikernes quiere literalmente transmitir la nostalgia al oyente, que la sienta en todo momento. Que lo consiga o no ya es otra cosa que depende de cada uno, pero las referencias a, por ejemplo, el Valhalla están servidas, incluso se permite hacer alegoría a referencias como la Dama del Lago, un nombre que hace referencia a varios personajes de la leyenda del rey Arturo y que además tiene con total probabilidad un origen pagano. Si nos vamos al tema de la portada, una vez más debemos aplaudir el exquisito gusto de Vikernes por elegirlas. En esta ocasión, Vivian y Merlín de Gustave Doré es aquella que nos da la bienvenida visual, obteniendo así una obra que deriva de cuando Doré hizo ilustraciones relacionadas con Merlín. En la portada podemos observar a Vivian y a Merlín en el bosque de Brocelianda, sitio donde se puede visitar la que se dice que es la tumba de Merlín, que son los restos de un dolmen, y la propia casa también de Vivian. Que por cierto, la propia Vivian también se dice por ahí en algunas historias que podía ser un personaje relacionado también con la Dama del Lago, pero bueno, esto es lo que hay que decir de este disco.
Vamos con el último. No sé cuánto tiempo llevaré ya, pero madre mía la turra que os estoy metiendo. Esto que vamos a contar no es precisamente una batallita de hace muchos años, es más, nos tenemos que remontar a 2020 para toparnos con una obra que, aunque muchos le dieron de palos, a mí no me parece para echarse las manos a la cabeza, y más con los dos anteriores discos que nos ofreció Vikernes. En fin, vayamos por partes. Thulan Mysteries es un disco que ya de primeras te lo deja claro, está intencionado para servir de banda sonora para el juego de rol de Vikernes que lleva por título Mifarog. De esta manera poco hay que achacar porque hay que tomárselo como eso, como una banda sonora, o como el propio Vikernes decía, como un fondo que sea la excusa de una ambientación, nunca el punto de atención. Es un dungeon synth que sinceramente a mí me resulta agradable ponerlo como banda sonora en ciertos momentos y donde se pueden encontrar, al contrario que en la mayoría de obras del género, una intención, ciertos matices que resultan interesantes y que sirven a un propósito. Claro, al género quiero decir dentro de lo que es la carrera de Burzum. Si se va con la disposición de encontrarse un disco de Burzum chapado al black metal, esto obviamente hace tiempo que no sucede y el propio Vikernes ya dijo más de una vez que eso se había acabado, aunque también lo dijese un par de veces más y luego acabó volviendo. En esta ocasión Vikernes vio oportuno lanzar el título como una excusa para el Mifarog y al final no está tan mal que lo hiciese, pues tiene cosas interesantes. Como el concepto está ya explicado porque soy un ansias y ya os lo he demostrado que es para Mifarog, vamos a pasar directamente a la portada porque sí, amigos y amigas, después de décadas sin utilizar a Kittelsen, Vikernes decidió dar la acogida una vez más con esta portada. En la misma se nos muestra al troll de agua, o lo que es lo mismo, los Nyx, esos espíritus cambiaformas que habitan en las aguas, del que ya os hablamos también en el vídeo de arte de Burzum que os hemos dejado en el comentario fijado, como ya os hemos dicho. Con esto y sumado a que una vez más, tanto el logo como el título del disco vuelven a estar con fuente Times New Roman, llegamos al último disco, al menos hasta la fecha, de la carrera de Burzum. Bueno cracks, si habéis llegado hasta aquí, lo primero gracias, es un vídeo que nos ha costado un montón hacer y si lo habéis visto entero estáis apoyando muchísimo al canal porque es la mejor forma que tenéis de apoyarnos, que veáis los vídeos enteros. Esto es así y os lo suelto tal cual. Nuestra intención también está en hacer lo mismo con otras bandas tal y como os hemos dicho al principio, como puede ser Dark Funeral, Leviathan o como puede ser por ejemplo también Darkthrone. Esto se irá viendo con el paso del tiempo las que os vayamos diciendo. Como último favor sí que os voy a pedir que si podéis compartáis esto por redes sociales lo máximo que podáis para que pueda llegar a cuantas más personas mejor. De esta manera pues podremos hacer más de estos vídeos. Aquí os dejamos la playlist con toda la discografía y todos nuestros vídeos sobre Burzum. Gracias por todo y adiós.